Bienvenidos a este tutorial del Plan de Digitalización de Castilla-La Mancha. En este tutorial abordaremos el módulo B de Competencia Digital Docente, que se refiere a contenidos digitales. En vuestras pantallas podéis ver una imagen de las 6 áreas de las que consta el marco de referencia de competencia digital docente. El módulo B consta de 2 tareas. Una primera tarea dividida en 3 partes. La parte 1, que se refiere a la búsqueda y selección de contenidos digitales. La parte 2, que trata sobre la creación o modificación de contenido digital. Y la parte 3, que versa sobre la organización de los recursos digitales. Y una segunda tarea en la que trataremos las opciones de accesibilidad. Este tutorial está dirigido a la parte primera de la tarea 1. Es decir, a la búsqueda y selección de contenidos digitales. Antes de empezar con esta parte, vamos a ver qué relación tiene con el marco de referencia de la competencia digital docente. A través de esta tarea vamos a trabajar 3 de las áreas del marco. La primera será el compromiso profesional, en la que desarrollaremos la competencia 4 de las 5 que tiene, que será la de desarrollo digital continuo, a través de estos descriptores que podéis ver en vuestra pantalla. También se relaciona con el área 2, la de contenidos digitales, y vamos a trabajar 2 de las competencias, 2 de las 3 competencias. La primera, que es la búsqueda y selección de contenidos digitales, y la segunda, que es la creación y modificación de contenidos digitales. Más específicamente, los descriptores que podéis ver en vuestra pantalla. Y por último, el área 5 de empoderamiento de los estudiantes, en las que pondremos en práctica las 3 competencias de la que consta este área. La primera, accesibilidad e inclusión; la segunda, atención a las diferencias personales en el aprendizaje; y la tercera, compromiso activo del alumno con su propio aprendizaje. Más específicamente, los descriptores que podéis ver en vuestra pantalla. Toda esta información está contenida en la plantilla de evidencias, que pasamos a ver ahora mismo. Esta es la plantilla de evidencias del módulo B que os habéis descargado desde la página del Centro Regional de Formación del Profesorado. Como veis, lo primero que tenéis que hacer es rellenar vuestros datos, que son campos obligatorios. Después el PDF nos señala que vamos a empezar a hacer la tarea 1 y que consta de 3 partes. Aquí podéis ver la información sobre las 3 partes. En la primera parte, justo debajo del nombre de la tarea, búsqueda y selección de contenidos digitales, podéis acceder, existe un link, como veis, y podéis acceder a un documento en el que se os explica la relación de esta tarea con el marco de referencia de competencia digital docente. Es importante que lo veáis porque así entenderéis por qué está diseñada de esta manera la tarea. Debajo tenéis el link que lleva a este vídeo, que como estáis viendo, pues no necesitáis pincharlo porque me veríais doble. En contenido seleccionado empezamos a realizar la tarea. Vamos a poner el enlace al contenido que hemos seleccionado: el área, la asignatura o módulo, el nivel, el formato y la finalidad. Ahora bien, antes de poner el enlace tenemos que saber cómo o de dónde podemos sacar ese contenido que tenemos que seleccionar. Para ello os voy a dar unas pequeñas instrucciones, y en la web del Centro Regional de Formación del Profesorado os voy a enseñar los documentos que necesitáis para realizar esta tarea de manera fácil y sencilla. Puesto que la base de esta tarea es buscar y seleccionar contenidos que podemos encontrar en Internet, necesitamos principalmente conocer 2 cosas. Primero, tenemos que tener unas nociones sobre las licencias y derechos de autor, es decir, qué tipos de licencia hay, cuáles puedo utilizar como docente, qué son las licencias Creative Commons, que nosotros crearemos la nuestra, pero más adelante en otra de las tareas del módulo B, y tendremos que buscar contenidos que tengan este tipo de licencia. También necesitaremos saber cuáles son los criterios o qué criterios podemos establecer a la hora de seleccionar ese material didáctico que vamos a llevar al aula. Para ello es importante que conozcamos la norma UNE 71362. Una vez que tengamos una noción básica sobre esta norma, ya podremos realizar lo que se denomina curar contenidos, que no es otra cosa que seleccionarlos y catalogarlos. Todos usamos Google para nuestras búsquedas y simplemente lo que hacemos es escribir directamente lo que buscamos en el campo de búsqueda y darle a Enter
y con eso nos devuelve resultados. Sin embargo, existe una opción que es búsqueda avanzada, con la cual podemos refinar muchísimo más nuestras búsquedas. Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, veis que pone configuración, pinchamos sobre ella y volvemos a pinchar sobre búsqueda avanzada. Una vez aquí dentro vemos que tenemos un montón de campos para acotar la búsqueda. Entonces tenemos en el bloque de buscar páginas con todas estas palabras o frases exactas, cualquiera de estas palabras, ninguna de estas palabras, números. Y luego a continuación limitar los resultados por idioma, región, última actualización, etcétera, etcétera. Con estas opciones lo que obtenemos son unas búsquedas mucho más refinadas y más exactas. Y sobre todo, si os fijáis en el último campo que pone derechos de uso, podemos elegir qué tipo de derecho de uso queremos de entre todas las licencias de Creative Commons que hay. Entonces vamos a hacer una búsqueda rápida de ejemplo. Relleno todos los campos y vuelvo con vosotros en un segundo. Como veis, lo que he hecho ha sido quiero buscar situación de aprendizaje, una situación de aprendizaje que contenga también actividades interactivas. La he buscado para secundaria, por lo cual he dicho que no contenga ni infantil ni primaria. He excluido esas palabras para que me centre más en secundaria. Y para ser más específico, he dicho que también incluya de 11 a 16 años. Luego las he seleccionado en el idioma español y la licencia de uso que quiero que me den es que las puedo utilizar o modificar libremente. Entonces le doy a buscar y los resultados me devuelven páginas mucho más exactas que lo que hubiera hecho si hubiera hecho una búsqueda normal. Fijaos que aquí ya me salen REAs, son recursos educativos abiertos, etc. Y esto es la búsqueda avanzada. Otra manera de hacer una búsqueda avanzada es si sabemos lo que se llaman los operadores en el cuadro de búsqueda. Hacer los operadores. Fijaos, el ejemplo viene aquí arriba, porque esto en vez de entrar en la opción avanzada lo podemos poner directamente en el campo de búsqueda. Entonces, cuando ponemos alguna expresión entre comillas, queremos decir que sean esas palabras exactas, que busque las coincidencias exactas. Si ponemos un guión delante de la palabra, quiere decir que no contenga esa palabra. ¿De acuerdo? Para buscar imágenes con filtros avanzados, simplemente tenemos que buscar la imagen que deseemos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, paisaje. Una vez que estamos en la búsqueda general, debajo justo del panel de búsqueda tenemos imágenes, pinchamos sobre ello. Una vez que estamos dentro de imágenes, fijaos que aparece herramientas. Al pulsar sobre herramientas se nos despliegan menús para poder acotar de qué tamaño queremos la imagen que buscamos, qué tipo de color predominante, el tipo de imagen, si son GIF, si son dibujos lineales, etc. La fecha de publicación, si queremos que sea algo muy reciente o algo un poco más antiguo. Y lo más importante, los derechos de uso. Si queremos buscarlas con licencia Creative Commons, que es lo que recomendamos, porque son con las que podremos usar. Entonces pinchamos en Creative Commons y nos da los resultados que luego debemos ir comprobando si realmente las podemos usar. Yo, antes que buscar imágenes directamente en Google, prefiero buscar en las páginas de Pexels, que es esta página de aquí, que buscamos paisaje. Y fijaos que ya nos salen y pinchamos en esta imagen y nos dice, vamos aquí que tiene uso gratuito. Más información, te da toda la información sobre cómo está hecha y la podemos usar gratuitamente. Fijaos que cuando la descargamos te dice no olvides agradecer, te pide que cites al autor, pero no es obligatorio. Entonces son fotos que podemos usar en nuestras presentaciones o en cualquiera del material que vayamos a crear. Otra de las páginas también muy útiles para imágenes que seguramente conocéis es Pixabay, que funciona exactamente igual. Buscamos la imagen. Cuidado con las primeras porque estas que ponen patrocinadas, auspiciadas por iStock. iStock no es de gratis, pero esta, si pinchamos, fijaos que dice gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. Ya la podemos usar incluso para usos comerciales. Si pinchamos en la licencia, te dice qué es lo que está permitido, ¿vale? Y te dice que la puedes usar libremente para usos comerciales y no comerciales, ¿vale?
Entonces, y no se requiere atribución, no tienes por qué mencionar al autor. Luego, aquí abajo te pone lo que no está permitido, pero si es para un uso educativo, ninguna de estas cosas que no están permitidas nos concierne. Para aplicar filtros de búsqueda en YouTube vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que buscar la temática o de lo que queramos el vídeo. Yo estoy haciendo un REA de The Weather and Climate y voy a poner The Weather and Climate. Una vez que le doy a las búsquedas y aparecen las búsquedas, fijaos que aparece automáticamente filtros. Pincho y selecciono y puedo ir filtrando los resultados que me ha dado. Entonces si me interesa la fecha de subida, el tipo de vídeo, la duración, por ejemplo. Eso es muy importante porque buscamos algo muy corto, entonces queremos que sea de menos de 4 minutos y voy a poner que sea de menos de 4 minutos. Fijaos que ya me los ha filtrado, pero quiero seguir filtrando. Tengo filtrado que sea menos de 4 minutos y ahora quiero que tenga licencia Creative Commons para que yo lo pueda reutilizar. Pincho y me salen los vídeos. Entonces, de todos selecciono, por ejemplo, vamos a seleccionar este de Ideas for Teaching About the Weather. Lo paro y en el vídeo pincho en mostrar más y fijaos que en la licencia nos dice licencia atribución de Creative Commons, reutilización permitida. Y esto es la búsqueda avanzada con YouTube. Para finalizar esta parte acerca de la búsqueda de recursos, os recomiendo que vayáis otra vez al documento que podéis encontrar en la web del Centro Regional de Formación y Profesorado, denominado Recurso Módulo B, Selección y Búsqueda de Contenidos, y os desplacéis hasta la página 3 en la que tenéis enlaces a sitios donde podéis encontrar recursos gratuitos. Todos estos enlaces están ya curados, que es lo que vamos a hacer ahora, y contienen recursos para que pueden ser utilizados en el aula. Y pasamos a la segunda parte de este video tutorial, que es cómo seleccionamos esos materiales. Los hemos buscado y ahora tenemos que ver si tienen la calidad suficiente para poder llevarlos al aula. Durante la explicación de la búsqueda de recursos, he insistido mucho en lo que eran derechos de autor y fijarnos en las licencias de uso. Os voy a dar una breve introducción a las licencias de uso y luego os digo el documento en el que podéis tener un poco más de información más detallada. Hay distintos tipos de licencias de uso y esto es algo que tenemos que tener muy presente en nuestra profesión. Sabéis que buscamos de todo tipo de material. Hemos estado buscando vídeos, hemos buscado fotos o documentos, también buscamos presentaciones o actividades. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarlos? Una vez que he encontrado lo que quiero, tengo que buscar o tengo que mirar qué licencia tiene para ver si lo puedo reutilizar, si lo puedo modificar, si lo puedo distribuir. Los tipos de licencia que hay básicamente son los siguientes. Tenemos el más restrictivo de todo, que es el copyright. Este tienes los derechos de autor y entonces hay que pedir permiso o hay que pagar por usarlos. Luego tenemos el copyleft, que son licencias en las que el autor cede los derechos bajo ciertas condiciones que veremos ahora en un momento. Y luego está la menos restrictiva de todas, que son dominio público, y es las que tú puedes coger libremente, modificarlas, distribuirlas y hacer lo que quieras con ellas, ¿vale? Estas imágenes de dominio público se dan solo en dos situaciones, que es cuando el autor cede los derechos, dice yo lo dejo en internet y se puede hacer lo que se quiera con mi obra, eso lo puedo dejar. O cuando ha expirado el plazo de protección de datos. En España ese plazo son de 70 años, ¿vale? U 80 si la obra es anterior a 1987. De todas las licencias copyleft, es decir, de esas en las que el autor decide licenciarlo, pero bajo unas condiciones, tú lo puedes usar bajo las condiciones que establece el autor, la más común es las licencias Creative Commons. Vamos a ver los tipos que hay. Las condiciones que hay son, la primera es que se reconozca, que se atribuya la obra al autor, ¿vale? Tú lo puedes usar, pero siempre mencionando al autor. Otra de las condiciones es que sea no comercial, es decir, yo puedo decidir que mi obra tú la puedes usar, pero no puedes utilizarla para lucrarte con ella, para utilizarla en productos que tú vendas o que comercialices. Otra de las condiciones que hay
es que no se hagan obras derivadas. Esto quiere decir que no se modifique, que tú no cojas un vídeo y cojas una parte de ese vídeo y lo uses para crear otra cosa, o que tengas una imagen y recortes parte de esa imagen. Y por último, la última de las 4 condiciones es que se comparta igual con la misma licencia. Es decir, yo te dejo que uses mi obra siempre y cuando la que tú crees a partir de mi obra, pues la compartas con el mismo tipo de licencia con la que yo te la estoy cediendo. De la combinación de todas estas 4 condiciones surgen todos los tipos de licencias Creative Commons, que en teoría o en realidad son 6. Y los tenéis aquí, en esta infografía. Toda esta información la tenéis en los documentos que hay en la página del Centro Regional y que os diré ahora dónde están. Tenéis que leer este documento que viene en la web del Centro Regional de Formación del Profesorado. Buscad el documento que se llama Contenidos Digitales, Licencias y Derechos de Autor. Y entonces en este documento podéis leer un poco más sobre los distintos tipos de licencia Creative Commons, su uso, etc. Y tenéis también más documentos, enlaces a documentos y vídeos explicativos de los distintos tipos de licencia. Yo os recomiendo esta página del INTEF, del CEDEC, Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que tenéis aquí. Y en esta página está muy bien explicado todos los tipos de licencia que hay. De aquí es donde he sacado yo la infografía que habéis visto en el vídeo. Y viene un vídeo muy gracioso, explicativo, pero bastante claro de los distintos tipos de licencias. Entonces os recomiendo que vayáis a esta página, que os muestro en detalle la dirección ahora aquí en pantalla, para que podáis aprender un poquito más sobre las licencias. ¿Cómo se realiza todo el proceso que hemos denominado de curación de contenidos digitales? Pues lógicamente vamos a ver todo este proceso. Lo primero que hemos hecho ha sido la búsqueda de contenido. Esta búsqueda, acordaos que la hemos realizado con Google principalmente, pero la podemos utilizar en otros, hay muchos otros motores de búsqueda. Ahora vamos a pasar a lo que es la selección. Tendremos que hablar de normas de calidad, de cómo son esos materiales, la calidad de los materiales. Una vez que los tengamos seleccionados, vamos a la catalogación, que esto será ya la parte 2, que lo veremos en otro video tutorial. Y esta organización se puede hacer de muchas maneras, aquí tenéis algunos ejemplos. Y el último proceso es la difusión. Es decir, todo esto que veis en pantalla es el proceso que debemos seguir para la curación de contenidos. Una vez realizada la búsqueda de nuestro recurso, con todos los parámetros que hemos visto de licencias, hemos aprendido a buscar de manera más exhaustiva o de manera más avanzada, hay que pasar a la segunda parte de esta tarea 1, que es el análisis del contenido. Una vez que tenemos el contenido, vamos a ver la calidad del mismo. Y para ello tenemos que rellenar estas 2 páginas que vienen en la plantilla de evidencias. Estas 2 páginas se basan en una norma UNE que os voy a explicar rapidísimamente y que luego podéis leer más información en los documentos que hay en la página del Centro Regional de Formación del Profesorado. La norma UNE 71362 es una norma que sirve para garantizar la calidad de los materiales educativos digitales. Entonces, la UNE es la Asociación de Normalización Española, es una asociación que se encarga de poner a disposición de las personas diferentes normas para mejorar la inteligencia competitiva de la sociedad. Se creó esta norma en el 2020 que trata sobre la calidad de los materiales educativos digitales y aporta lo que es un marco de referencia para analizar si los materiales educativos que están colgados en la red o que nosotros vamos a colgar tienen una calidad suficiente para poder llevarlos al aula. Esta norma responde a la necesidad de proporcionar un documento de referencia sobre la calidad de los materiales educativos digitales y supone una herramienta para su medición. Tiene básicamente 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es guiar la creación de un recurso educativo digital de calidad. El segundo objetivo es valorar estos recursos de forma precisa y objetiva. Y por último, el tercer objetivo es facilitar a los usuarios la elección del mejor material educativo digital posible. Vamos a ver los 15 criterios de calidad de la norma.
Los 15 criterios de calidad que hay son los siguientes. Vienen en algunas de las casillas de 2 en 2. Accesibilidad y adaptabilidad, navegación y operabilidad, estructura y estabilidad, interactividad y calidad, formato y diseño, motivación y aprendizaje, coherencia didáctica y reusabilidad y portabilidad. Teniendo estos criterios es como se ha creado la plantilla de evidencias que tenemos o que tenéis que hacer. Fijaos que esta plantilla de evidencias en los criterios se han dividido en 3 categorías, que son criterios didácticos, criterios técnicos y criterios científicos. Todas estas están basadas en la norma UNE 71362 que hemos visto hace un segundo. Lo que tenemos que hacer en la plantilla es pinchar en cada uno de los desplegables y valorar cada uno de estos criterios según la calidad que vemos en el recurso que hemos seleccionado, ¿vale? Van desde inadecuado hasta muy adecuado, es una escala de 4. Después, si queremos, podemos agregar observaciones que nos hagan reflexionar o ver o aclarar más por qué hemos elegido ese indicador. No es obligatorio rellenar las observaciones. Y por último, y muy importante, debemos escribir cómo se ha llevado al aula el recurso y cuál ha sido el resultado. Ahí tenemos un cuadro en el que se puede escribir. Recordad que el PDF es interactivo y podemos escribir en él. Y hay que explicar cómo lo hemos llevado al aula, qué tal ha funcionado, cuáles son los aspectos positivos que podemos destacar, si hay algún aspecto negativo que no nos ha gustado a la hora de llevarlo en práctica, etc. Y esto es todo lo que tenéis que hacer en esta primera parte de la tarea 1 del módulo B.